Continuamos con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Vamos a seguir con la práctica 1 y los temas de función de autocorrelación y densidades espectrales. Vamos a ver hoy el ejercicio 1D, el cual nos presenta una situación en la que tenemos un parlante que está emitiendo una señal de audio SDT y por otro lado un micrófono que está recibiendo una señal XDT. En este diagrama estamos haciendo una representación esquemática de esa situación donde tenemos al parlante representado por este transmisor y al micrófono representado por este receptor. Y lo que estamos viendo es el modelo de canal que nos proponen para la señal recibida. Fíjense que lo que nos dicen es que XDT es la señal transmitida, que va por un camino directo, más una reflexión. Esa reflexión es una versión desplazada y atenuada de esa misma señal transmitida por el camino directo. Fíjense que la señal reflejada va a estar caracterizada por dos parámetros que son K1 y Tau1. K1 me representa la atenuación luego del proceso de reflexión sobre la superficie y va a depender de las características de la superficie sobre la que rebota. Y este valor Tau1 representa o va a depender precisamente de la diferencia de largo del camino directo con el camino de la señal reflejada. Mientras más largo sea el camino de la señal reflejada en relación al de la señal directa, más grande va a ser este Tau1, o sea, más tarde va a llegar la reflexión, si lo pensamos de esa manera. El ejercicio nos pide que calculemos la función de autocorrelación de la señal recibida y la correlación cruzada entre esta señal y la señal transmitida en función de la función de autocorrelación de la señal transmitida, que es este RSS de tau, que sabemos que se calcula de esta manera para señales de energía. Si calculamos la función de autocorrelación entonces de x de t, sabemos que tenemos que utilizar esta definición y reemplazando a x de t por nuestro modelo, vamos a terminar hallando esta otra expresión, donde vemos que tenemos por un lado a la RSS de tau, que nosotros ya conocemos, escalado por 1 más módulo cuadrado de K1. Y esto tiene que ver con que la energía de la señal que recibimos no es solo la de la señal directa, sino también la de la señal recibida, la de la señal reflejada, perdón, que como sabemos va a ser la energía de la señal directa escalado por módulo cuadrado de K1. Y eso lo pueden verificar. Y por otro lado, dependiendo, como consecuencia del retardo de la señal reflejada, aparecen desplazados Tau1 para un lado y Tau1 para el otro, esta misma función de autocorrelación y escalada por K1 y K1 conjugado. Por otro lado, si calculamos la correlación cruzada entre la señal recibida y la señal transmitida, tenemos que usar esta definición y nuevamente reemplazando a x de t más tau por nuestro modelo, hallamos que esta función de intercorrelación está dado por RSS de tau más K1 por RSS de tau menos tau1. El ejercicio también nos pregunta en qué condiciones o si es posible, a partir de estas dos funciones de correlación, despejar o estimar los parámetros K1 y Tau1. Y ahora vamos a ver en qué condiciones es posible y en qué condiciones no. Para ello vamos a tomar un ejemplo genérico, nos vamos un poco de la consigna donde nos dice que SDT es una señal de audio y vamos a pensar que SDT es un pulso rectangular de duración T. Primero para hacerlo con un caso sencillo. Esto, como sabemos, es una señal de energía y si la graficamos sabemos que tiene esta forma, ¿no? Fíjense que el eje temporal está normalizado a la duración T, así que sabemos que es un cajón que tiene altura 1 y que va de 0 a T precisamente. Esa vamos a suponer que es la señal transmitida. Sabemos entonces que si calculamos la función de autocorrelación de esta señal rectangular, lo que hallamos es una función que tiene forma triangular. Si la graficamos, sabemos que toma esta forma y fíjense que tiene un ancho que va de menos t a t. Si ahora utilizamos los resultados de la filmina anterior, tanto para lo que es nuestra señal, nuestro modelo de señal recibida x de t, que como vemos toma esta forma, fíjense que precisamente es s de t más k1 por s de t menos tau1. Y sabemos entonces que su función de autocorrelación va a estar dada por esto. Fíjense que acá estoy reemplazando a la función de autocorrelación de S por la que ya sabemos cuál es. Y por otro lado, bueno, también tenemos la función de intercorrelación. Estoy reemplazando en los resultados genéricos que teníamos en la filmina anterior por los de este caso en particular para esta S.
Entonces veamos distintas situaciones para este ejemplo en particular. Si suponemos que tau 1 es 3t, sabemos que la señal recibida va a tener esta forma. Fíjense que tenemos la SDT que habíamos graficado hoy, más una versión desplazada y atenuada de esta misma SDT. Fíjense que la atenuación es 0,3, fíjense que la amplitud de este cajón ahora es 0,3 y está corrido 3t. Fíjense que está arrancando en 3t. Si calculamos la función de autocorrelación, entonces ahora esta de x de t, efectivamente vemos que tenemos por un lado, en alrededor de 0, tenemos la función de autocorrelación de S, pero escalado por 1 más módulo cuadrado de K1. Fíjense que si ven este valor es 1,09 y tiene sentido con los valores que habíamos visto. Y por otro lado también podemos identificar bien en la función de autocorrelación cómo aparecen estos picos debido a el retardo de la señal reflejada. Y lo mismo que sucede con esta función de intercorrelación. En este caso se pueden discernir perfectamente a la parte de la función de autocorrelación que corresponde a RSS de tau y la que corresponde a RSS de tau menos tau 1 y a RSS de tau más tau 1. Se puede separar tranquilamente, a diferencia de los casos que vamos a ver adelante, y en este caso podríamos tranquilamente despejar los valores de K1 y de tau 1. Fíjense que podemos hacerlo de muchas maneras. Por empezar, tau 1 lo vamos a medir podemos medirlo en la función de intercorrelación como el desplazamiento o el retardo que hay entre el pico debido a RSS de tau y el pico debido a RSS de tau menos tau 1. Fíjense que si medimos la distancia entre este pico y este pico en este eje, nos da precisamente 3t, que era tau 1. Y además, por otro lado, podemos ver que la amplitud de este segundo pico es 0,3. O de lo mismo podríamos haberlo despejado sabiendo que esto tiene amplitud 1 más módulo cuadrado de K1. Por lo menos ahí despejábamos el módulo de K1. Entonces fíjense que esta sería una situación en la cual sí podríamos hacer eso. ¿Qué pasa si empezamos a considerar retardos tau 1 cada vez más chicos? Pasemos a este segundo ejemplo donde consideramos que tau 1 es 1,5t. De vuelta estamos en una situación muy similar en donde tenemos a SDT y 1,5t después tenemos a SDT atenuada, que es multiplicada por este valor 0,3. Y cuando vemos cómo queda nuestra función de autocorrelación, ahora ya vemos que se empiezan a solapar las partes debidas a la reflexión con respecto a la que tenemos en 0. Entonces ya ahí no es tan sencillo discernir a los términos correspondientes a la señal reflejada y la señal directa. Si los identificamos acá dentro de estas funciones que estamos viendo, fíjense que tomarían estas formas y bueno, y en azul lo que vemos es la suma de cada uno de estos triángulos, ¿no? Como se ven. Aún así, fíjense que a pesar de que se están solapando tanto los RSS de tau como sus versiones desplazadas, podemos seguir calculando este valor tau 1 y este valor K1 de la misma forma que hicimos en el caso anterior. Pese a que se están solapando, esa información igual sigue disponible. Nuevamente, ¿no? Podríamos hacerlo midiendo entre este pico y este pico, que vemos que hay 1,5, entonces corresponde a tau 1 igual a 1,5t, y también vemos que su amplitud va a ser 0,3, que es la que corresponde a este K1. ¿Qué pasa si analizamos este último ejemplo en el cual decimos, bueno, ahora vamos a pensar que el camino entre la señal directa y la señal reflejada tienen un largo cada vez, una diferencia de largo cada vez menor, entonces este tau 1 se va reduciendo al punto de que tau 1 me da 0,5t. Fíjense que ahora ya en la señal recibida no puedo separar a SDT de su reflexión, sino que tengo a las dos superpuestas que me dan esta forma ya más rara, y que cuando calculamos su función de autocorrelación queda de esta forma y la intercorrelación de esta otra. Nuevamente, si vemos cómo están cada una de estas funciones triangulares dentro de esta superposición, vemos que se ubican de esta forma, entonces cuando se suman
terminamos obteniendo esta función de autocorrelación, y lo mismo sucede con esta función de intercorrelación. ¿Qué sucede en este caso? Ya no podemos más discernir o no podemos despejar de estas funciones a estado 1 y K1. Fíjense que al estar superpuestas, fíjense que en 0 se me están superponiendo las funciones triangulares debido a las reflexiones con la que está en 0, y ya esta amplitud no es más 1 más módulo de K1 cuadrado, sino que va a ser 1 más módulo de K1 cuadrado más los valores que tomen acá estas dos funciones triangulares debido a la reflexión. Y acá sucede lo mismo, ya no podemos ver este pico. Fíjense que el pico este quedó absorbido dentro del pico de RSS de tau, y ya no podemos medir esa diferencia de tiempo ni medir esa amplitud. Entonces, en conclusión, si este tau 1 es menor que t, ya no podemos hacer esa estimación de tau 1 y K1. Y eso tiene que ver precisamente, si volvemos al ejemplo 1, donde teníamos todos bien separados, es que este t, ese valor límite t, es el ancho de la función de autocorrelación de S. Y eso es lo que se suele llamar como tiempo de correlación, que es cuánto tiempo tiene que pasar entre un instante y otro de las señales S de t para que estén completamente descorrelacionadas. Si la reflexión se produce dentro de ese tiempo de correlación, entonces ya no podemos separar a la reflexión de la señal directa y no podemos hacer estas estimaciones de tau 1 y K1. Pero siempre que esa reflexión venga después del tiempo de correlación de la señal S de t, vamos a poder separarlo. Entonces, en un caso como este, en el cual quedan completamente solapadas, bueno, la solución sería utilizar un t más chico, digamos, usar pulsos más cortos, que eso implica un mayor ancho de banda, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado, como para enmarcarlo un poco más en la consigna, analicemos qué sucede si hubiésemos transmitido una señal de audio. Acá yo todo esto que les estoy mostrando con los gráficos se los van a poder hacer ustedes mismos con el script de MATLAB que voy a acompañar. Y en este último ejemplo lo que hacemos es cargar un archivo de audio, que es este barrilete.wav, y estimamos su función de autocorrelación. El archivo de audio es el siguiente. Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Bueno, la estimación de RSS de tau no vamos a entrar muy en detalle cómo es que se hace, pero cualquier cosa me lo pueden consultar. Está hecho ahí en el script de MATLAB y lo pueden ver cómo es que lo hice. Y si ahora graficamos a esta señal SDT, vemos que tiene esta forma, que es la forma de onda de la señal de audio, y acá tenemos la función de autocorrelación estimada. Fíjense que acá ya no tenemos una función triangular como sería el caso de la señal que era un pulso, sino que tenemos una función de autocorrelación más compleja, pero aplica los mismos conceptos. Acá lo que deberíamos ver es poner un valor límite para el cual decimos, bueno, a partir de este retardo ya la función de autocorrelación toma valores por debajo de 0,1, por ejemplo, como para decir, bueno, ya se descorrelacionó un 10% del máximo, digamos. Y si hacemos eso, vemos que eso se cumple aproximadamente para 4,2 milisegundos. Entonces, si tuviésemos que decir cuál es el largo de correlación de esta señal, es 4,2 milisegundos más o menos. Sabemos que a partir de retardos mayores a eso, siempre la correlación va a ser menor al 10%. Entonces, en ese caso, si tuviésemos reflexiones, bueno, tendríamos y quisiéramos separar cuál es ese retardo que tiene o cuál es esa amplitud, bueno, deberían darse dentro o con un retardo mayor a este tiempo de correlación. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 1D, háganlo ustedes y les recomiendo que miren el script de MATLAB porque ahí pueden cambiar todos los parámetros que quieras y proponer sus propios ejemplos.